Muy buenos días. Es un honor y un placer para Trade Medical tenerlos presentes en este webinar que nos da la doctora Pilar Jara. Para Trade Medical, como siempre, es un honor poder estar a la vanguardia del conocimiento. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Pilar Jara, que ella es cirujano dentista, es magíster en educación en salud, máster en medicina estética, es CEO de la Academia de la doctora Pilar Jara y además es presidenta de RedNacom y speaker también de Trade Medical. Y en esta oportunidad tenemos el honor de que nos pueda presentar su protocolo que se llama Inflammatory Score y lo dejamos con ella para que nos dé su sapiencia en este momento. La forma de funcionar, doctora, es que usted haga toda su presentación y las preguntas las pueden mandar vía mensaje de texto y yo después se las refiero a usted para que podamos ir más ordenado al final de la presentación. Muy buenos días, bienvenida Perfecto. doctora Jara y todo el escenario es suyo. Buenos días, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se han unido. Y hoy día quiero compartir con ustedes esta herramienta clínica que nos permite tener un mejor diagnóstico. Y es así que he creado el Inflammaging Score, que es una ayuda al clínico, porque ya vemos que muchos pacientes no responden a los tratamientos. Y la verdad es que quedamos entrampados en lo que pasa. Entonces, a partir desde esa situación, desarrollé esta herramienta que espero que los ayude mucho. A ver, parece que no pasa. No sé qué pasa. Bueno, ahí estoy. Para los que no me conocen, un poco lo que habló Luis, también soy experta en ecografía y hoy día soy la directora del Diplomado en Medicina Estética de la Universidad de Antofagasta y fui la creadora del programa de Medicina Estética de la Universidad de San Sebastián. Bueno, quise comenzar con esta imagen y con esta pregunta. ¿Qué ves? Y le voy a dar un par de segundos porque quiero que desde esa respuesta podamos analizar porque siempre tenemos que ir mejorando. Y muchas veces cuando vemos estas fotografías o estos pacientes, lo primero que pensamos es en tratamiento, ¿no es cierto? Ah, esta señora necesita toxina, ah, necesita hacerse un perfilado, el caballero tiene bolsas en los ojos. Sin embargo, estamos olvidando lo más importante. Nosotros no somos inyectores, somos personas del área de salud, donde tenemos que evaluar el terreno biológico y desde la evaluación del terreno biológico llegar al mejor diagnóstico. Porque a todos nos pasa en la clínica que de repente vemos pacientes de la misma edad. Sin embargo, su terreno biológico es totalmente diferente. Entonces, eh, quiero que integremos ese concepto de terreno biológico para analizar a nuestros pacientes. Y aquí vamos a mirar algo que quizás muchos también pueden haber visto en la mujer, donde tenemos que su piel se ve opaca, con falta de luminosidad, tenemos un eritema difuso con manchas irregulares, textura áspera y poros visibles, sensibilidad y tendencia a la irritación, se ve deshidratada con pérdida de elasticidad, algo más o menos que nosotros vemos en pacientes mujeres de entre 45 y 65 años, ¿no es cierto? La paciente nos cuenta que tiene un estrés más o menos crónico, no duerme mucho, está en etapa de menopausia o perimenopausia, posee una exposición solar acumulada y recordemos que las personas alrededor de los 50 o 60 años, todos tenemos una exposición solar acumulada porque esto de los bloqueadores solares no existía cuando nosotros éramos niños, ¿no es cierto? La dieta proinflamatoria o alta en azúcares,
y la posible resistencia a la insulina. ¿Es necesario saber esto? Bueno, hoy día a través de este score les voy a mostrar que sí es necesario. ¿Qué vemos también en la señora? Flacidez en el tercio medio inferior, surco nasogeniano marcado, líneas marionetas visibles, pérdida del volumen malar, contorno facial menos definido. En la región periocular, ojeras, pigmentación, el párpado inferior con textura se observa a través de la foto que es bastante fina, líneas ligeras y mirada fatigada, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que nos vienen a consultar los pacientes. Doctora, me veo cansada y no estoy cansada. Todo el mundo me pregunta por qué estoy tan cansada. El ligero edema palpebral. Y en la zona perioral y labios, vemos labios deshidratados, con pérdida de volumen, con barras perioral, comisuras ligeramente descendidas, pérdida de definición de contorno labial. Y también no podemos dejar de mirar el cuello con textura irregular y flacidez, tono de piel desigual y recuperación lenta tras los procedimientos. Esto vemos. Y en el hombre vemos más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y vemos que realmente esto se repite cada vez más, incluso, no sé si estarán de acuerdo conmigo, también en pacientes más jóvenes. Y de repente vemos pacientes de 35, 40 años que tienen una alta carga laboral o tienen una alta exposición o literalmente nunca se han cuidado. Y es así que a través de la última evidencia científica podemos observar que todo este impacto que tiene nuestro paciente ya no es totalmente de la genética. El 30% hoy día nos dice la evidencia científica que depende de la genética, de su carga genómica. Sin embargo, el 70% tiene que ver con el impacto de la vida que tiene ese paciente. ¿Y esto en qué se traduce en nuestra clínica? En la cantidad de preguntas que tenemos que hacer en nuestra anamnesis. No solamente si usa bloqueador, sino también su historia en cuanto a los cuidados, su historia en cuanto a su alimentación y, por supuesto, a su carga de estrés. ¿Ya? La salud y el envejecimiento cutáneo no son un destino genético inamovible, sino el resultado de una biografía biológica. Y esto ya nos va dando una huella de la importancia de lo que es darnos un largo tiempo en la anamnesis para dar un buen diagnóstico. Entonces, voy a correr esto para acá. El potencial del ser humano dice el mundo científico que está genéticamente diseñado para vivir hasta 150 años. Yo creo que todos hemos sabido de este personaje que invierte como $2.000 mensuales en tomar nutracéuticos, hacerse cámara hiperbárica y hacerse un montón de procedimientos porque él quiere ralentizar su envejecimiento. La realidad es que el genoma consta de apenas 30.000 genes funcionales y casi son los mismos del tomate. Miren qué curioso. Y la brecha, la edad biológica en pacientes sanos promedia 10 años menos que la cronológica. Entonces, no tenemos un destino genético y esto también nos permite informar a nuestros pacientes y mostrarles que sus decisiones diarias en cuanto a alimentación, su exposición solar, su grado de estrés en la vida, y sus cuidados realmente van a tener una influencia en todo lo que es su proceso de envejecimiento. Aquí tenemos una imagen que habla sobre la MEC, ¿no es cierto? Que la MEC es también un ecosistema dinámico, donde se produce un soporte biomecánico, sino no solamente el andamio que nosotros tenemos de repente en la imagen, es una red tridimensional de colágeno y elastina que otorga integridad, firmeza y resistencia tensional. También tiene comunicaciones también. Los últimos estudios muestran que se comunican todas las células y todos los componentes que hay en ella con señales bioquímicas permitiendo un diálogo cruzado entre células y la nutrición. Y también se produce un declive estructural ya conocido a partir de los 25 años, el fibroblasto entra en quiescencia. La síntesis de proteína cae en 1% anual y la arquitectura tisular comienza a fragmentarse.
Vale recordar que dentro de las poblaciones celulares, los fibroblastos es una población pobre, o sea, no son tantos fibroblastos. Y recordemos que cuando estos envejecen, pierden su identidad y migran más bien a la dermis reticular y quedan sin hacer ninguna acción. Entonces, vemos que producto de todo este daño de la MEC, de fibras sanas y flexibles, podemos a través de la glicación y el ROS, este estrés oxidativo, tener esta matriz realmente rígida e inflexible y que nos demuestra un daño a nivel de todo lo que es nuestra dermis y que por supuesto nosotros lo vamos a poder determinar clínicamente. Entonces, los enemigos estructurales de la piel, entonces tenemos las fuentes exógenas, que son la radiación, la polución, el tabaco, un hábito que todavía tenemos mucho. Yo ya lo dejé desde febrero, pero me ha costado muchos años dejarlo. Los químicos, por supuesto que aquí falta el estrés, pero también tenemos fuentes endógenas que ven afectados a que se produzca este arroz, como las mitocondrias envejecidas, la inflamación crónica y el metabolismo celular. Y aquí nace entonces este concepto de esta suma de todo este daño eh, o fuentes endógenas y fuentes exógenas del envejecimiento y posteriormente de la inflamación. ¿Ah? Ahí. La firma epigenética del envejecimiento celular tenemos que en una célula joven la cromatina está compacta, la lámina nuclear está intacta y se produce una metilación equilibrada. Sin embargo, en la senescencia celular tenemos una pérdida general de histonas, se habla hasta un 50%. Hay ruptura de la lámina nuclear y hay una hipermetilación focal e hipometilación global. Esto aumenta el ruido de la transcripción transcripcional por daño en el ADN y reorganización masiva de la heterocromatina. Bueno, todos sabemos que el ADN se ve eh, replicado de una forma no tan exacta como cuando somos jóvenes, como cuando vamos envejeciendo. Y esto va creando diferentes vías. También está la vía emetor, que hace que se produzca una cascada inflamatoria y que produce una aceleración del envejecimiento. No vamos a hablar de lo que la provoca, que es la alta ingestión de hidratos de carbono o una alimentación desequilibrada y cómo a través de esta vía un gran premio Nobel encontró cómo el ayuno intermitente, la restricción calórica, permite que podamos realmente prolongar la vida celular. No es el tema, pero vale la pena mencionarla. Y por supuesto, el valor de las citrullinas y el NAD. El NAD se ha convertido en la niña bonita este tiempo porque todos queremos que aumente para que estimule la mitocondria y tengamos energía. Ya está súper comprobado que la ingesta de NAD no tiene un valor importante. Sin embargo, hay otras vías donde podemos poner todos los principios activos para que el organismo los tome y aumente esta energía, ¿no es cierto? ¿Qué son las sirtuinas? Son de acetilasas de histonas dependientes del NAD, ¿no es cierto? Suprime la transcripción espuria y protege los telómeros, es la sirtuina 1 y la 6. Los niveles de la NAD caen drásticamente con la edad y inducen un estado de pseudohipóxico mitocondrial, o sea, la mitocondria envejecida. Y ahora vamos a hablar un tema de senescencia celular y el fenómeno SAPS, que también viene a ser un tema muy hablado en las últimas investigaciones, los últimos papers, porque ya nosotros los clínicos no trabajamos volúmenes, ya no trabajamos eh, solo por capas, trabajamos sobre terreno biológico. Entonces, las células se envejecen
y se llaman células zombie, pero ¿por qué? Porque estas células se niegan a morir. Y al negarse a morir, empieza a liberar citoquinas proinflamatorias. Y este es uno de los mecanismos que corrompen el microambiente y degradan el colágeno circundante. Empiezan a hacer que este colágeno se ponga mucho más rígido y que la malla se vea endurecida y mucho más delgada. Entonces tenemos este fenómeno que empieza con la senescencia, con un daño genómico, el estrés oxidativo, ¿no es cierto? Vimos la citrulina, después pasamos al SAPS, que son esta como la manzana podrida en un cajón de manzanas que va contaminando además todas las células alrededor, el fenómeno SAPS. Y de ahí pasamos al inflammaging. ¿Qué es el inflammaging? Es la inflamación sistémica crónica de bajo grado, pero sostenida. O sea, el paciente la mantiene, esa inflamación crónica que a veces la pasábamos por alto o no la observábamos, pero que nos va afectando el terreno biológico del paciente y, por supuesto, la acción de nuestros tratamientos y va deteriorando todo su organismo. Esto produce el daño en la MEC por la activación de esta inflammaging a las metaloproteinasas y vamos a tener varias expresiones clínicas habituales ver en nuestra clínica, la flacidez, las arrugas, las discromías. Y un científico habló del corbatín Bowtie, del exposoma, donde tenemos el exposoma cutáneo con todo lo que es la radiación, la contaminación, el tabaco, la dieta, el terreno metabólico, con la dieta proinflamatoria, y el estrés crónico y el sueño. Bueno, el sueño que viene a ser un tema que nosotros como que nos preguntamos mucho en la clínica, pero desde hoy día, gracias a esta evidencia científica de la importancia de las horas de sueño que tiene nuestro paciente, que son las horas de reparación, vamos a tener que empezar a ponerle atención. Y tenemos el fenotipo SAPS, que son estas interleuquinas, como las 6, el TNF-alfa y el CRP, que liberan las células ya envejecidas y que son las famosas células zombie y que van en el fondo contaminando el resto del tejido lateral. ¿No es cierto? Esto se le llama el SAPS y el daño tisular y envejecimiento. Entonces el terreno inflamatorio está fuertemente modulado por el exposoma más que por la edad cronológica del paciente, que fue con lo que empezamos. Y existe una vía que es la NFKB y la cascada inflamatoria. El interruptor se llama NFKB, que activa los genes destructivos. Los mediadores es la prointerleuquina 1 beta, el TNF-alfa, la prointerleuquina 6, que atacan directamente la integridad del tejido. Y este impacto tisular, el estrés oxidativo, daño celular y destrucción implacable de la MEC. Entonces, este interruptor realmente no es que sea malo, está en la célula, pero se activa cuando hay un daño y permite que se produzca la reparación. El problema es que con el inflammaging, con todo este daño continuo de bajo grado, este interruptor no se apaga y es ahí que el daño continuo, se mantiene continuo en el tiempo. Bueno, en la traducción macroscópica tenemos el impacto clínico en el tejido, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a observar? Flacidez, laxitud, resultado directo de la fragmentación de la matriz de colágeno y elastina inducida por la metaloproteinasa. La atrofia dérmica, ¿qué es lo que vemos en la clínica? Adelgazamiento severo del tejido causado por la quiescencia y senescencia del fibrolato. El fibrolato que pierde identidad, migra y ya no hace colágeno. Discromías y melasma, las famosas léntigos seniles, léntigos solares, hiperactividad melanogénica, regulación del alza del factor MITF y perpetuada por la inflamación crónica subyacente. Y la pérdida de luminosidad, que no solamente tiene que ver con un rasgo estético, tiene que ver como una lectura que tenemos que hacer, que ver cómo está nuestro tejido y que pierde la capacidad de oxigenación y nutrición endógena. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver la piel opaca, el eritema persistente y la rosácea. Vamos a ver edema, que es tan frecuente en nuestra clínica, flacidez precoz
¿Cuánto nos ha tocado ver personas de 27, 30 años que nosotros vemos grados de flacidez que no corresponden? Sensibilidad cutánea que está tan transversal también a todas las edades. Entonces, la idea de este score es que podamos observar todos estos signos y síntomas y podamos escalarlo en un score, ¿no es cierto? Porque el error fundamental que hemos cometido todos es tratar el síntoma e ignorar el terreno. El envejecimiento no solo la pérdida del colágeno, es un terreno inflamatorio de bajo grado. El abordaje tradicional tenía el foco en la arruga. Ah, tiene tanta arruga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y se produció una bioestimulación inmediata, ignorando la carga inflamatoria y los resultados impredecibles. Pero el nuevo estándar, este abordaje que vengo a, a proponerles a ustedes, es poner el foco en la causa, es medir la estructura del terreno, preacondicionar el terreno biológico y así realmente poder tener resultados más seguros y predecibles. Y esto tiene un fundamento científico, porque ya el reloj IH, que fue publicado en el año 2021, validó mediante el Deep Learning que la carga inflamatoria puede cuantificarse en una métrica y que predice la morbilidad y la senescencia. Entonces hay un desafío estético. El inflamation es altamente heterogéneo, o sea, podemos tener dos personas de la misma edad, pero por supuesto que su exposoma y su endosoma y toda su carga interna va a ser totalmente diferente y personalizada y vamos a tener dos firmas inflamatorias distintas. Y ahí es donde yo propongo estos scores que voy a compartir con ustedes, que es de la evaluación clínica del terreno biológico antes de la bioestimulación estética. ¿Cuál es el paradigma actual? Intervenir la arruga, la flacidez y leer el tejido subyacente, que es tratar el síntoma, no la causa. Esta es una herramienta clínica estructurada en 5 dominios, que da un puntaje máximo 63 que cuantifica la viabilidad biológica de la piel. Y el propósito es decidir con qué precisión científica, qué tratamiento aplicar y qué orden vamos a secuenciar para garantizar eficacia y prevenir complicaciones inflamatorias. Entonces, a través de todo este estudio, creé una regla donde mientras más alto el inflamation, menos debemos estimular y más debemos regenerar. El riesgo de la estimulación ciega mediante bioestimuladores y tecnología pueden generar inflamación aguda para inducir colágeno. Si el terreno ya tiene inflamación basal severa, superamos el umbral de tolerancia inmunológica y pueden aparecer muchas más complicaciones. Los nódulos tardíos, el edema persistente o la falta de resultados o los resultados muy cortos, que el paciente dice, doctora, ¿qué me puso esto? Me puso algo chino, me duró, no sé, 15 días. Rara vez son fallas del producto, son errores de diagnóstico del terreno biológico. Y esto es súper importante. Más allá de la cantidad de productos que nosotros, la industria nos ofrece, que van a seguir saliendo, es realmente hoy día el mejorar nuestro diagnóstico para poder utilizar el producto adecuado para ese estadio de la persona. ¿Por qué digo ese estadio? Porque nuestro paciente también va cambiando con nuestros productos. Entonces no podemos tratar siempre igual a nuestro paciente. Hay una secuencia de evaluación que va a ir cambiando, ¿no es cierto? Y aquí les voy a presentar este trabajo que hice, pero antes vamos a repasar un poco los dominios, ¿ya? Este score tiene 5 dominios, como dije, y el primer dominio tiene que ver con la inflamación visible. Entonces, tenemos una ficha donde vamos a ir evaluando cada uno de estos factores, pero los quise repasar. Por ejemplo, el ítem que vamos a evaluar es eritema. ¿Qué es el eritema? El enrojecimiento por dilatación, reactividad vascular, el índice por eritema, reflectancia. Podemos tener de grado 0, que no hay, a un rubor transitorio, un rosado localizado aparece y cede por el calor y el ejercicio, o un grado 2 de enrojecimiento persistente en una zona, como las mejillas, nariz, visible en reposo. Esto me recuerda a la gente del sur, cuando
iba a Concepción, Valdivia, Puerto Montt a hacer clases, me veía que el 99% de los pacientes del sur presentaban este enrojecimiento persistente que no llegaba a ser rosácea. En algunos casos sí, pero algunos están en un caso intermedio. Tenía que ver con esto. Y el eritema difuso y a veces con calor local. El otro ítem es la sensibilidad. Y quise revisarlo uno por uno con ustedes para unificar criterios. Antes de aplicar la herramienta hay que unificar criterios. Es la reactividad neurosensorial de la piel. Cero, no reacciona a productos ni ambiente. Grado 1, molestia solo con algunos desencadenantes puntuales. Por ejemplo, hacemos un peeling de grado cosmético, nos produce una pequeña sensibilidad y se me pasó. Reacciona varias veces por semana a estímulos comunes, por ejemplo, se seca el pelo y tiene esa sensibilidad. O grado 3, cuando hay una incomodidad casi diaria, tolera muy poco los productos. La rosácea, esta enfermedad inflamatoria facial, cuando está en grado 0 ausente, tenemos este flushing transitorio con alguna telangiectasia que vemos sobre todo en estas pieles bien blancas del sur, eritema persistente grado 2 con algunas pápulas, ese ya es grado dermatológico, o papulopustular extensa, que por supuesto que antes de cualquier cosa, dermatólogo. Y el edema, muy frecuente, que es la hinchazón por inflamación o congestión linfática, donde vamos desde grado 0, grado 1, abotagamiento matinal que se durante el día, o sea, amanece con el edema párpado inferior, pero sin hacer nada va cediendo en el día. El grado 2 hay una hinchazón visible y recurrente, párpado malar, y en el grado 3 ya cuando es constante, anda todo el día con su edema. El ítem que sigue tiene que evaluar aquí la función barrera, dominio 2. Vamos a evaluar sequedad, descamación, ardor y recuperación post-procedimiento. En cuanto a sequedad, tiene que ver con el déficit de hidratación del estrato córneo. Esta función barrera es fundamental, porque si no evaluamos la función barrera, vamos a tener que, bueno, la barrera no se va a respetar, va a tener estas microfracturas entre corneocitos, por decirlo así, y vamos a tener el paso de irritantes en forma constante. Entonces, la sequedad, que es una forma de verlo, vamos a ver una piel confortable sin tirantez. La grado 1, tirantez ocasional, aspereza fina. La grado 2 es la piel visiblemente seca y rugosa al tacto. La cerosis marcada es el grado 3, hay descamación y a veces fisura. La descamación ausente, afina, sobre todo la zona perinasal y cejas. En el grado 2, escamas visibles en varias zonas. Grado 3, descamación generalizada. Ardor de no tener, ocasional a ciertos productos o clima. Grado 2 es frecuente, pero presenta ardor varias veces por semana o ardor constante grado 3. Recuperación post procedimiento normal, se recupera en el tiempo esperado. Grado 1 un poco prolongado, más lento que lo habitual. Grado 2 prolongada. Hay eritema, costa, descamación, duran más. Y grado 3 muy, muy prolongada, con riesgo de marca o hiperpigmentación. Nos vamos a la calidad tisular, donde vamos a evaluar elastina, luminosidad y textura. La elastina es la recuperación de la piel a su posición. Aquí evaluamos colágeno, elastema y existe el cutómetro, que no tenemos, pero tenemos el test del pellizco. Al 0 se recupera inmediato, sí. Al 1 recupera algo más lenta, y laxitud incipiente. Laxitud visible, grado 2, la piel tarda el pliegue tarda en desaparecer. Grado 3, ya hay una flacidez marcada visible a la vista. La luminosidad es la reflexión de la luz en una superficie sana e hidratada. La piel es luminosa normalmente, con vida. Grado 1, algo apagado.
Tono mate en grado 2, cansado, cetrino, cetrino es medio amarillento, incipiente, y la grado 3, opaca, grisácea, amarillenta, ¿no es cierto? En la textura vamos a ver una regularidad del microrelieve de la superficie, lisa a la vista y al tacto. Grado 1 tenemos poro algo dilatado, típico en la zona nasal y de la mejilla, más en la línea media. En la grado 2 hay una superficie irregular y aspereza visible, y hay un relieve irregular en el grado 3 con rugosidad y poros evidentes, esos poros así como volcanes. Después tenemos la atrofia dérmica, que es el adelgazamiento dérmico con pérdida de colágeno, de un grosor y firmeza conservados, grado 1 piel muy fina, sutil. El grado 2 es evidente y se ven estas típicas venitas aquí del tercio superior. Y grado 3, piel delgada, translúcida, frágil, equimosis fácil. Fotoenvejecimiento, aquí tenemos la escala de Googleau, donde tenemos de Googleau 1, sin arruga, pigmentación uniforme, arrugas en movimiento, discromías iniciales. Googleau 3, arrugas en reposo, lentigos elastosis. Y 4, hay arrugas profundas y elastosis marcada. Y nos vamos al exposoma. Y esto es algo súper importante que no podemos dejar de ver. ¿Por qué? Porque nos habla de la historia de nuestro paciente, de ese daño acumulado. Exposición solar acumulada. Tiene baja, vida indoor, protección constante. O sea, no sé quién será un noruego. 1, moderada exposición recreativa con protección irregular. Alta, trabajo, ocio, al aire libre, protección inconstante. El típico que se echa bloquear en la mañana y ya, nunca más. Y alta, muy alta, exposición crónica sin protección, quemadura, bronceado intenso. Tabaquismo, que es tan marcado, sobre todo que en nuestro país la población de 45 en adelante, eh, todavía hay mucho, mucho tabaquismo. Nunca fumó, exfumador, el grado 1, ocasional, fumador social típico, grado 2, y el activo que fuma a diario. Acuérdense que además a través del sistema de salud tenemos por liviano y pesado. El sueño, ¿se acuerdan que les dije? Reparación nocturna de la barrera de regulación del cortisol. Grado 0, entre 7 y 9 horas. Ese es el grado de sueño que debemos, ojalá todos nuestros pacientes, educarlos también con respecto a la importancia que tiene el sueño. Un déficit de 6 a 7 horas o alguna noche mal. Miren el detalle. Malo, menos de 6 horas. ¿Cuántos colegas, cuántos familiares tengo yo que duermen 4 horas y lo encuentran normal? Entonces, estas preguntas son obligatorias porque nosotros también tenemos una labor de educar a nuestros pacientes. Y muy malo, menos de 5 horas. El estrés crónico. El cortisol sostenido que inhibe el colágeno y deteriora la barrera. Cuando el paciente relata percibido bajo, 1, cuando es puntual y manejable, 2, cuando es moderado, sostenido por algún síntoma, tensión, sueño, y severo cuando tiene problemas ya de fructisismo, digestivo, piel, y nos relata el paciente. Y el último dominio, que es el terreno metabólico, tenemos que entrar a preguntar algunas preguntas que quizás nos sacan a los que son odontólogos de nuestro rango, pero que hoy día forma parte de la evaluación metabólica normal. Y tenemos que preguntarle, ¿existe un índice internacional donde se habla que la cintura tiene que ser menor que 80 centímetros en la mujer y igual o menor en 94 centímetros en el hombre? Entonces, con ese dato, el paciente nos va a hablar si tiene una cintura normal, si está en el límite superior, sobre el umbral, por encima, muy por encima del umbral. También hablar del azúcar y los ultraprocesados, la carga glucémica y la formación de ajes. Acuérdense que la glucosa se une a la proteína y forma estas ajes que hacen que la matriz, la MEC, se vea también rígida, se destruya y que tengamos un envejecimiento acelerado y que se produzca mucho más ROS.
Entonces, tenemos grado cero cuando es bajo, mínimos azúcares. Cuando es moderado un consumo ocasional, alto varias veces por semana y consumo diario, grado 3. Resistencia a la insulina. Esto nos habla sin signo antecedente. Cuando es grado 1, cuando hay una sospecha de adiposidad central, antecedentes familiares. Probable cuando hay rasgos de síndrome metabólico laboratorio limítrofe. Ya el paciente nos cuenta que es resistente a la insulina. Y confirmado cuando ya tiene un problema de OMAIR elevado y con un diagnóstico médico ya marcado. Y la actividad física que hoy día ya estamos promoviendo, también nosotros los armonizadores y los médicos estéticos, que ya no tiene que ver con modificar forma por el peso, sino que tiene que ver con el grado de envejecimiento. La OMS ya nos habla de por lo menos igual a 150 a 300 minutos por semana moderado y ojalá en pacientes sobre 45 años potenciar el entrenamiento con fuerza, 2 a 3 veces por semana. Grado cero cumple con lo que dice la OMS. La 1 va 2 veces a la semana. Grado 2 baja por debajo de lo recomendado. Y el grado 3 sedentarismo, actividad mínima o nula. ¿No es cierto? Y aquí tenemos el famoso cuestionario donde yo se los voy a dar al final con un QR, donde vamos a evaluar. Por eso quise poner primero el detalle, porque está calibrado, por ejemplo, el tema leve, moderado, severo. Y aquí fuimos degradando un poco qué es lo que, aquí lo que llamábamos leve, aquí llamábamos frecuente o moderado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la inflamación visible en el dominio 1, dominio 2, función barrera, dominio 3, calidad tisular, el exposoma y el terreno metabólico. Puntaje total son 63, pero de acuerdo a este puntaje nosotros vamos a tener un resultado de 0 a 10, vamos a tener un terreno biológico apto, óptimo, ideal, apto para todos los procedimientos. Podemos llegar y empezar nuestros tratamientos. En el grado 1, que es un inflammation leve, hay una sugerencia donde nosotros primero vamos a educar al paciente, le vamos a contar todas estas características sobre el tipo de alimentación, el deporte, el cuidado con la luz ultravioleta. Vamos a hacer realmente una educación al paciente y lo más adecuado quizás vamos a hacer, vamos a poner un inductor mitocondrial para que aumente la energía y antes del bioestimulador. El inflamation moderado y alto lo vamos a ver en un terreno en un momento más. Y el grado 4, que es el terreno biológico crítico, no es apto para una bioestimulación. Y ahí realmente hay que hacer una interconsulta para que sea una evaluación integral médica. ¿Ok? Bueno, y aquí yo quise hacer este como esquemita donde hablamos que el envejecimiento biológico es heterogéneo. El score traduce la complejidad de la inflamación sistémica en una estratificación de 63 puntos, donde vamos a poder ver el grado de inflamación visible en el dominio 1, cómo está la función barrera en el dominio 2, la calidad tisular, la que tiene mayor peso estructural, el exposoma cutáneo y el terreno metabólico. Es así que nosotros en el dominio 1 vamos a ver inflamación visible entre 0 y 12 puntos, que va a medir eritema, sensibilidad, rosácea, edema. El significado de este dominio 1 habla de la expresión clínica de la sobreactivación del inflasoma en el RP3 y del inflamation cutáneo directo. Aquí vamos a hablar del inflamation directo. Voy a leer esto porque no me lo aprendí. Not like a receptor family pyrin domain containing 3. Es un sensor del sistema inmune innato que es como una alarma molecular que está dentro de la célula. Su función es detectar las señales de daño o peligro y se activa y enciende la respuesta inflamatoria.
¿Qué lo activa? La radiación ultravioleta, la contaminación, el tabaco, el exceso de glucosa, la dieta rica en azúcares, todo esto que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes, la obesidad, los fragmentos celulares dañados, el daño mitocondrial. ¿Qué ocurre cuando se activan? Se activa la interleuquina 1 beta y la 18. ¿Y qué pasa en la piel? Se produce un eritema persistente, se produce la rosácea, la hipersensibilidad, el edema, la disfunción de la barrera cutánea. Hay una mayor degradación de colágeno. Se activa la metaloproteinasa 1, 3 y 9. Hay menor producción de colágeno y hay una mayor senescencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque son la expresión visible de la inflamación crónica sostenida. O sea, el dominio único nos muestra que el inflammaging está instalado en nuestro paciente. Bueno, el dominio 2 habla de la función barrera, también de 0 a 12 puntos, mide la sequedad, la descamación, el ardor, los tiempos de recuperación post-procedimiento. Y habla de la pérdida de agua transdérmica, el TEOL, que también ha sido muy estudiado en los últimos años, y la disfunción epidérmica retroalimenta la inflamación profunda, es una espiral barrera-inflamación, porque al existir esta sequedad, esta descamación, habla que esta barrera no está funcionando bien. Y esto hace que se activen estas vías inflamatorias, la NLRP3 y la NK. Entonces, las dos empiezan a funcionar y vamos a tener entonces esta inflamación sostenida. Entonces, vamos a tener variable a evaluar, eritema, sensibilidad cutánea, rosácea, edema y alteración barrera visible. Y aquí la función barrera que estábamos hablando, que tiene que ver con la descamación, ardor, escozor, recuperación post-procedimiento y fragilidad. Y aquí vemos cómo al aumentarse el TOEL, aumenta la penetración de irritantes y se activan todas estas vías inflamatorias que son protectoras, ¿ya? Y por supuesto que lo vemos clínicamente. El dominio 3 tiene que ver con la calidad tisular y la senescencia dérmica. En el fondo, toda la historia que lleva cargando a nuestro paciente en su piel. Evalúa el daño estructural acumulado a través de la elasticidad, ¿se acuerdan del test del pellizco? La luminosidad, la textura, la atrofia dérmica, el fotoenvejecimiento. Entonces, el mecanismo biológico subyacente refleja la carga de senescencia del fibroblasto. ¿Cuántos estos que migraron a dermis reticular? Un puntaje alto evidencia una sobreexpresión crónica de la metaloproteinasa 1, 2 y 9 y una drástica reducción de los inhibidores naturales. ¿Se acuerdan que las metalproteinasas hacen que esta matriz, que es flexible, se ponga mucho más dura, hace que la piel se ponga mucho menos flexible? Por eso el test de pellizco y todo eso aumenta, ¿no es cierto? Y el impacto clínico es la atrofia y la laxitud profunda del tejido dañado. Y no se... y la idea es estabilizar la degradación de la matriz, o sea, estabilizar que estas metaloproteinasas estén activas, cortando, como sale en la imagen, todo nuestro colágeno tipo 1 y tipo 3, ¿no es cierto? Bueno, y pasamos al eje piel-sistema exposoma y terreno metabólico. Aquí tenemos el dominio 4, que mide la exposición, los hábitos, ¿no? En realidad, exposición ultravioleta, tabaquismo, calidad de sueño y estrés crónico. Y es el momento ideal donde nosotros podemos educar al paciente. Y es súper importante porque es el responsable del 80% del envejecimiento cutáneo, es la que genera daño oxidativo profundo e hiperactiva la transcripción proinflamatoria y es la que nos va a estar junto con todo el daño haciendo que tengamos esta inflamación que nuestros tratamientos no resultan. Y no es que sea el maltratamiento malo o que usted tuvo una mala técnica, es porque hubo un diagnóstico que faltó información. El terreno metabólico, la adiposidad visceral, proinflamatoria, ¿no es cierto? El azúcar, que ya vimos, la resistencia a la insulina, la actividad física, que mide la obesidad abdominal, lo ultraprocesado, la resistencia insulínica y el sedentarismo.
La metainflamación, la hiperinsulinemia, bloquea la autofagia celular. ¿Se acuerdan esto que hizo que dieron el premio Nobel hace muchos años, que es la regeneración celular? El exceso de azúcar que se une a las proteínas, la glucosa, que genera los AGEs, que rigidizan el colágeno, haciéndolo incapaz de responder a un bioestimulador. Entonces vamos entendiendo por qué en algunos pacientes, a veces presionados por los mismos pacientes, eh, nuestros tratamientos no tienen el óptimo, quizás no resultan, pero también puede estar en un grado intermedio. Llegan hasta cierta parte nomás. ¿Por qué? Ahí están las causas. Y el dominio 4 tiene que ver con este vía inflamatorio, que también vamos a ver calidad de sueño. ¿Cómo tenemos que educar hoy día a nuestros pacientes? La importancia de que se ayuden a tener un sueño de entre 7 y 9 horas, ¿no? El nivel de estrés, la dieta, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el sistema de puntuación. Y aquí tenemos este gráfico súper importante que nos muestra los resultados que vamos a tener después de nuestra ficha, que hablamos de 0 a 10, un terreno biológico óptimo, de 11 a 20, inflamation leve, inflamation moderado de 21 a 35, de 36 a 50, inflamation alto, y un terreno biológico crítico sobre 50. Bueno, ya tenemos esta información. ¿Qué hacemos? Y ahora yo, a través de esto, creé una guía de cómo actuar según este resultado que vamos a tener en nuestro paciente. Todo esto se los voy a dar en un QR al final. ¿Ya? Si tenemos de 0 a 10, podemos hacer el programa según la agenda. Vamos a completar la ficha, vamos a hacer una educación o un refuerzo de buenas prácticas sobre el skincare, la fotoprotección, los hábitos, y no se requiere una preparación previa del terreno. Cuando ya tenemos una puntuación de 11 a 20, que la determinamos como un inflammation leve, les sugiero hacer una sesión de NMN, que es un activador del NAD, que es un potenciador mitocondrial, y además reforzar los hábitos de barrera, y a la sesión siguiente iniciar con el tratamiento planificado. Pero ya cuando tenemos un G2, que vamos en una puntuación de 21 a 35, que es un inflammation moderado de acuerdo a nuestra escala, ya te recomiendo 2 sesiones de NMN y posteriormente una sesión de polinucleótido, previa a todo tratamiento, llámese hilo, llámese relleno, un control inflamatorio, una restauración de las barreras y, por supuesto, educación con control de hábitos. En el G3 tenemos un grado de inflamación, inflammation alto. ¿Qué les recomiendo? 2 sesiones de NMN, 2 sesiones de polinucleótido, y realmente este tratamiento hacerlo 1,5 a 2 meses, idealmente reevaluando el score. Y ya en grado 4 sobre 50, ya aquí hay que sentarse, hablar con el paciente y hacer una derivación médica para un tratamiento integral que va más allá de lo que se haga el tratamiento de medicina estética, porque no vamos a tener resultados, podemos tener efectos contraproducentes, por ejemplo, melasmas, nódulos, irritaciones, y cosas que nadie quiere vivir. Y aquí hice este esquemita donde hablaba yo de cómo en el abordaje, si hacemos esta fase preparatoria, vamos a obtener una síntesis óptima de colágeno. Pero si el paciente nos presiona o realmente no hacemos esta preparación del terreno biológico, podemos ir realmente, después de nuestro bioestimulador o acción, entrar en una complicación de nódulos o una falla en nuestro tratamiento. Por lo tanto, creo que esta herramienta va teniendo un valor metódico para ayudarnos a que realmente nos alejemos de los fracasos, de que nuestros pacientes se incomoden y de que no, y que además podamos caer en algún tipo de complicación. Recordemos que el NMN es un optimizador mitocondrial, eleva los niveles de NAD
contrarrestando el déficit que pasa con la edad, que disminuye. Suprime las transiciones proinflamatorias y mejora el metabolismo celular. Y el PDRN, los polinucleótidos, que yo estoy enamorada de ellos, es un enfriador biológico. Actúa por dos vías, ¿no es cierto? Vía receptor A2A, reduciendo la citoquina proinflamatoria y promueve la proliferación también capilar e hidratación celular. Entonces, resumiendo, tenemos el grado óptimo apto para todo procedimiento, el G1, que es una sesión de NMN con refuerzo de barrera y tratar la sesión siguiente y mejorar hábitos. El grado 2, inflamatorio moderado, dos sesiones de MNN y una de polinucleótico. Y el G3, inflamatorio alto, dos de NMN y dos de PRN. Y ya sobre 50 el score, estamos en G4, un abordaje sistémico integral antes de hacerse nada y después volver a hacer el score. Es el grado cero, sin eritema, sin edema, buena hidratación, buena elasticidad, recuperación rápida, buena calidad de él. ¿Qué podemos hacer? Todo. Ahí yo puse mi globalis ligamentario, que espero que le inquiete saber qué es. Y el riesgo biológico, bajo, muy bajo. Tenemos también el G1, hay una leve pérdida de luminosidad. ¿Cómo la evalúo? Con el score. Sequedad ocasional, fotoenvejecimiento inicial, recuperación discreta, lenta, estrés y hábitos inflamatorios leves, que podemos mejorar con la educación. El perfil es fotoenvejecimiento incipiente, leve, pérdida de luminosidad o estrés ambiental. El procedimiento, preparación sugerida, refuerza la barrera, una sesión de PDRN y NM. El G2, que ya vimos que tiene una sensibilidad ocasional, el TOEL está aumentado. ¿Se acuerdan que la barrera no está bien, la barrera epidérmica? Hay pérdida de elasticidad, comprobables signos visibles, daño metabólico y esposoma. Y aquí está la decisión clave, evitar la bioestimulación agresiva de entrada. Acuérdense que nosotros tenemos bioestimuladores inflamatorios y no inflamatorios, pero aquí el concepto que independiente del bioestimulador, usted haga una reparación biológica del terreno para evitar problemas posteriores. Y terreno inflamación alto, tenemos eritema persistente, rosácea activa, barrera alterada, sequedad importante, flacidez acelerada, mala respuesta. Miren, qué importante esto, porque cuando llegaba un paciente con inflammation 3, ¿nosotros qué hacíamos? Quizás poníamos un booster porque veíamos una sequedad importante, pero ahora, gracias a la ciencia, sabemos que estos son signos y síntomas de un daño metabólico, de un daño biológico que tenemos que reparar antes de tratar. Y la segunda regla es la regeneración inteligente. Empezar siempre con el NMN, que fortalece el metabolismo energético y ayuda a mejorar la vitalidad celular. Y en daños mayores, poner el PDRN, que no reemplaza los tratamientos estructurales, sino que prepara el terreno biológico para que los tratamientos posteriores sean mucho más seguros. Entonces, el nuevo estándar clínico es mientras más alto el inflammation, menos debemos estimular y más debemos regenerar. Primero restaurar el terreno biológico y después bioestimular. Les voy a mostrar el NMN, que es el primer paso de la preparación biológica restaurando la bioenergética celular. Este es el Crystal Healer NMN, que vienen 6 frasquitos para que se mezclan sus dos componentes y vamos a tener, ¿qué es el NMN? Nicotamida mononucleótido, es un precursor inmediato del NAD. Es una coenzima indispensable para la producción de ATP, para mejorar la función mitocondrial, reparación del ADN, activación de las citrullinas y longevidad celular. ¿Y cómo actúa? Aumenta el NAD, actúa en la mitocondria, aumenta el ATP, mejora el fibroblasto activo. ¿Se acuerdan del fibroblasto que migraba, perdía la identidad y migraba a la dermis reticular? Bueno, lo activa y mejora la síntesis de colágeno. Todo esto mejora la MEC y mejora la respuesta entonces regenerativa.
Tenemos a nivel celular mejor energía celular, menor estrés oxidativo, mayor reparación del ADN, activación de sirtuinas, metabolismo mejorado, mejor resistencia celular, mejor respuesta a la bioestimulación. ¿Qué pasa si no ponemos NMN? Tenemos fibroblastos más lentos, que nos van a dar un colágeno de peor calidad, ATP reducido, respuesta biológica irregular, y ahí está lo que nos incluye a nosotros. No sabemos cómo va a responder ese paciente que no mejoramos el terreno. Hay mucho menos producción de colágeno, mucho menos resultados de lo esperado. O sea, nosotros siempre estamos mostrando a los pacientes resultados porque dicen, bueno, ¿qué va a hacer esto en mi cara si me pongo, no sé, un poliláctico? Bueno, más o menos va mostrando un caso, sin embargo, su caso no va a ser lo mismo y resultados menos duraderos. Entonces, el día 1 tenemos PDRN y ácido hialurónico, y en el día 2, que se mezclan estos dos, tiene NMN y 17 aminoácidos. Tenemos una reposición energética, reparación tisular, neoangiogénesis, hidratación profunda, aporte de aminoácidos estructurales y disminución del microambiente inflamatorio. Entonces, ya sabemos que aquí vamos a hacer una preparación energética primero y después vamos a hacer polinucleótidos en los pacientes G2 a G3. ¿Y qué son los polinucleótidos? Este maravilloso producto extraído de las gónadas marinas, de peso molecular de 50.500 kilodalton, es una mezcla purificada de fragmentos de ADN bicatenario, no es un filler y trabaja por estas dos vías, la vía A2A y la vía de salvataje. Y también las últimas evidencias nos muestran que en tejido inflamado va a regenerar y va a poder tratar todas estas zonas potenciando la reparación de la MEC. Va a restaurar el colágeno, va a producir una neovascularización y una reparación genética, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en nuestra clínica mejorando la restauración y firmeza y elasticidad, mejora la textura y reducción de poros, disminuye las arrugas y resultados son progresivos. Esto del PRN también hidrata, efectos antimelanogénicos, reducción de la hiperpigmentación y vamos a tener un rejuvenecimiento global de todas las áreas donde nosotros la podamos poner. La forma ideal de poner el PRN realmente no es la que más le gusta a los pacientes, pero es la ideal. Micropápulas, esa es la forma ideal. ¿Por qué? Porque con la aguja hacemos un daño mecánico, ponemos un depósito del producto y esto va a producir una reparación mucho mayor. Ahora, existen algunos PRN que se pueden poner con microneedling y también se hacen con mesoterapia lineal que tiene que ver según la zona. También en algunas situaciones lo ponemos con cánula, pero no le vamos a sacar el mayor efecto sobre nuestra piel, recordando que la cánula siempre cae más bien en plano 2, que es el plano graso, más que en la dermis. Ya, además sabemos que la dermis es doloroso. Entonces, la verdad es que micropápulas es lo ideal. Esto en algunos casos. Eh, y ligamentario, y aquí quiero contarles que yo creé un protocolo Novalis ligamentario, donde pudimos ver que el maravilloso producto polinucleótido también tiene un efecto a nivel de los ligamentos, los refuerza. ¿Y qué creé yo? Creé entonces un protocolo donde reposicioné con ácido hialurónico en una primera etapa todos los ligamentos verdaderos, línea ligamentaria, y después bañé con polinucleótido todos estos ligamentos. Los resultados, súper bonitos. También se trabaja mucho el PRN en toda la zona periocular. Otro protocolo que yo hice, el BILIPS, que tiene que ver con polinucleótidos en todo lo que son los labios y que estoy pronto a publicar mi segundo paper que tiene que ver cómo evaluar con un score el daño biológico del labio para poner polinucleótidos y ralentizar a que vaya a quilitis actínica.
¿Cuántos pacientes los odontólogos vemos que andan con los cueritos y se lo andan tirando? O que viven con fisuras. Y nosotros normalmente como armonizadores evaluamos volúmenes, dimensiones, pero no estamos mirando el tejido. Bueno, este score eh, nos muestra cómo evaluar ese tejido y en qué momento podíamos poner NMN y polinucleótidos para mejorar el tejido y ralentizar, porque esto en el tiempo nos lleva posiblemente a una quilitis actínica y un 14 a 21% de la quilitis se transforma en un cáncer de células escamosas. Así que, ojo. Bueno, esto me lo voy a saltar, pero aquí, esta foto para mí fue la primera que me hizo estudiar todo esto. Este es de mi protocolo Bilips que lo hice hace como 2 años. No, esta paciente con fotodaño, claramente se queda un montón de signos. Mira el labio. Bueno, quise hacerle protocolo Bilips. Por supuesto que los labios mejoraron, pero lo que más me sorprendió, miren los tejidos del resto, o sea, todas estas manchas, toda esta textura que se ve rugosa, seca, irregular, cambió. Entonces yo me puse a estudiar qué es lo que pasó aquí, qué fue. Y ahí entré al proceso de Inflammation Score, al proceso de estudiar todo esto. Bueno, y los polinucleótidos que existen en Trail Medical, tenemos del Crystal Healer PN, que es polinucleótido y ácido hialurónico, y tenemos también el Crystal Healer, que viene con solo polinucleótidos. Y también están los nucleophage de Trail Medical, y aquí está todo que todos están esperando. Este es el QR donde va a estar toda esta la información, la ficha, cómo desarrollar la ficha y cómo actuar según el grado. ¿Ya? Y quiero además aprovechar de invitar y contarles que estoy abriendo este 7, 8 de agosto el Diplomado de Medicina Orofacial en la Universidad de Antofagasta y invitarlos a los que no han recibido todavía una enseñanza universitaria. Este va a ser con clases online grabadas, asincrónico y con 198 horas clínicas que ningún diplomado la tiene. Enseñamos ecografía además. Y también los quiero invitar a la tercera cumbre de armonización facial del norte, que va a ser entre el 26 y 28 de noviembre en Antofagasta. Ya hemos tenido 3 cumbres y los dejo invitados. Esa fue mi presentación. Espero que les haya gustado y que realmente sea un aporte para todos los clínicos. Muchas gracias, doctora, por sus clases. La verdad es que muy aclaratoria de muchos temas. Y tengo ya una pregunta que la da la doctora Chavarriga. Nos pregunta si el MNM se aplica con micropápulas. El NMN, de nada, Martel, se aplica, mira, el NMN se puede aplicar con microneedling y también en algunos casos podemos aplicarlo con pápulas, pero con microneedling principalmente se está aplicando. Perfecto. Doctora, también tengo otra, dice, excelente, felicitaciones. Muchas gracias. También nos están preguntando, y bueno, aprovechar que estamos en esta reunión, en este webinar, que a los asistentes a este webinar tienen un 30% de descuento en el Crystal Healer PN+. Así que Muchas todos los que gracias. estuvieron inscritos ya tienen un porcentaje de descuento. Acá tengo otro, dice, excelente presentación. ¿Dónde podríamos ubicar los exosomas en este protocolo? Los exosomas en este protocolo vienen a ser como un tratamiento posterior a la reparación del terreno biológico. ¿Por Perfecto. qué les digo esto? Porque claro, a ver, yo hice hace poco una presentación de exosomas. La verdad es que los exosomas, realmente llamados exosomas, tienen que venir de una célula eucarionte, ¿ya? Y los exosomas humanos, todos sabemos que están prohibidos. Entonces, ¿qué tenemos en la industria que nos ofrece? Exosomas
que son de plantas, ¿no es cierto? Esos exosomas sí son activos, tienen efecto, pero su tratamiento, para que sea más efectivo, tenemos que tener el terreno biológico reparado. No sé si te contesté, colega, que hizo la pregunta. Esperemos. También, mire, estamos internacionales, doctora, de Argentina, La Sí. Rioja, le mandaron un saludo. Ah, muchas gracias, cariño, a todos mis colegas de Argentina. Muchas gracias por estar aquí. Y además quiero, por el hecho de acompañarnos y tener el gusto de estar aquí con colegas, no solamente de Chile, sino de Argentina, y espero otros lados, eh, te voy a dejar 5 entradas para la Cumbre del Norte, Luis, para los Perfecto. primeros 5 que hagan preguntas, les hagas llegar las preguntas. Ya, qué bueno, ya, ya Nelly. Hagas llegar estas entradas para la Las vamos invitación a a la colgar, Cumbre del pero Norte, que va a ser 26 y 27 de noviembre. Por entonces, acompañarme, les voy a enviar a los 5 primeras preguntas una entrada. perfecto. Ya tenemos acá, lo vamos a ir tomando nota de quiénes son los primeros cinco. Doctora, tengo una pregunta de la doctora Ángeles Gracias, Paciani. Dice, Paola. querida Buen hilo. doctora, excelente presentación. Por fin se habla de medicina regenerativa y ortomolecular. Y pregunta, ¿se puede aplicar polinucleóticos con dispositivos que utilizan pulsos eléctricos suaves y modulados para abrir microcanales en la piel, mejorando la penetración de los ingredientes de forma segura y eficaz? Pero claro que sí. Los polinucleótidos tienen múltiples formas de... Yo me lo pasé un poco rápido porque miré para el lado y vi que la hora ya la habíamos alcanzado. Se pueden Ujú. aplicar de diferentes fórmulas. Ahora, el polinucleótido tenemos que mirarlo desde una mirada. Vamos a eh, usarlo reparador de este terreno biológico o lo vamos a usar, como también mostré al final, también como un tratamiento, por ejemplo, de ojeras, eh, mejorar calidad de la piel, etcétera, que se unen, pero que tienen diferente mirada como clínico. No sé si me explico. Entonces, por supuesto que se puede usar con ese aditamiento. De todas maneras, es una excelente herramienta. Y Perfecto. además las micropápulas sabemos que a los pacientes no les gusta, así que La doctora Jimena Riveros nos pregunta, ¿los polinucleóticos se pueden aplicar en ojeras y en párpados? claro, mira, hoy día es un, Jimena, un gusto saludarte. Hoy día es uno de los tratamientos de primera elección para las ojeras, porque como mejora todo lo que es la MEC y también mejora todo lo que es la irrigación, acuérdate que tiene, estimula que el factor de crecimiento endotelial, entonces mejora todo lo que es el color del párpado inferior, es antiinflamatorio, entonces baja el poco edema que pueda tener el paciente, si no le pones primero NMN, le baja el edema y va a mejorar, pero muy probablemente en el párpado inferior todo lo que es en la bolsa, la ojera, y en el párpado superior siempre lo ponemos en el párpado fijo. Perfecto. Y la doctora Rivera nuevamente nos vuelve a preguntar si se puede combinar los productos para actuar más rápido. Se puede combinar los productos. Ujú. Mira, qué buena pregunta, gracias por preguntarme. Mi mirada es que no. ¿Por qué? Porque tenemos un terreno dañado. Tenemos dos vías inflamatorias súper activas. Entonces, lo que yo quiero es apagar el incendio, ¿ya? Entonces, realmente, quizás la primera sesión no y la segunda probar. Todo esto es un esquema basado en la evidencia científica que ahí en el QR, si sacaron fotito, está toda la evidencia científica. Pero está en proceso. Si tú misma lo haces y me cuenta, doctora, porque todavía esa parte la estamos en proceso, ¿ya? Ahora, mi mirada es que la primera sesión, por ejemplo, sea un G2, que vamos a hacer 2 sesiones, ¿no es cierto? Sea separado. ¿Para qué? Para que el organismo baje la inflamación. Y quizás la segunda sesión, en un G3,
los puedo hacer mezclados. Ahora, estos productos, el Healer con el NMN, se pueden mezclar porque vienen de la misma empresa, tienen los mismos activos, tienen los mismos estabilizadores, y eso es súper importante, no mezclen cosas de diferentes empresas, porque igual ahí creamos otro tipo de problema. Perfecto. ¿Te contesté, Doctora, Jimena? Cuéntame. mire, tengo una pregunta de la doctora Warrington y me dice, doctora, gracias por su visión integral primordial. Consulta, ¿todos los PDRN se pueden aplicar en labios? Bueno, los PRN que tenemos acá en Train Medical, yo soy speaker Train Medical, uso de ellos. eh, la verdad es que sí, el PRN tiene condiciones que permiten ponerlo sin ningún problema. Esta imagen que le mostré de mi paciente, que fue la que me hizo despertar la curiosidad de por qué si yo le había puesto en los labios todo el tejido se había bajado la inflamación, había mejorado la textura y todo, fue con Nucleophil Strong, 25 miligramos, pero Crystal Healer yo lo he usado en mi protocolo Novalif, que es el lifting de ligamento, también va funcionando súper bien. Así que yo creo que si tiene las condiciones de 25 miligramos, porque hay muchos quizás hoy día en el mercado, pero estos dos con que yo he trabajado tienen 25 miligramos de polinucleótido. Perfecto. La doctora Jimena Rivero le da las gracias por la respuesta y tengo otra doctora que dice, gracias doctora, ella me dice Believes y lo amé. ¿Ya? Ah, Así que qué estamos. bueno. Sí. Mándeme la foto. Es la doctora Jenny Marín. La Ya. doctora Fernanda Díaz dice, doctora, mucho gusto, un agrado escucharla. Mi pregunta es, ¿cuántas sesiones recomienda de PDRN para tener resultados satisfactorios? ¿En qué caso? No, no me lo puso en qué caso. Yo creo que Póngamelo ahí, en doctorcita, general, sí, en general yo porque, creo que claro, como hoy día hablamos de terreno biológico, nosotros, gracias a este score, podemos decir ya, ¿cuándo? Si pongo una sesión de NMN y una sesión de polinucleótido, ¿está lista? Bueno, tengo mi score. ¿Cómo está la luminosidad? ¿Cómo está la sequedad? ¿Cómo está la hidratación? Y ahí yo voy a poder tomar una sesión segura. Ah, sí, mejoró la luminosidad, mejoró la hidratación, mejoró esto. Ya, puedo pasar a hacerle mi tratamiento. Ese es como que quise dar esa herramienta y esa mirada como, ya, hice lo que me dijo la doctora. Puse dos NMN, dos polinucleótidos, pero todavía está la piel seca, todavía se ve de escamaciones. Capaz que yo ahora ya tengo que tomar la decisión de hacer una interconsulta médica a que averigüe otras cosas, pero no voy a entrar a hacer mi tratamiento de medicina estética, llámese hilo, etcétera. ¿Por qué? Porque sé que el terreno biológico no está sano. No sé si me expliqué, doctorcita. yo creo que dice, muchas gracias doctora. Sí, Sí, ya, perfecto. perfecto. Y por último, doctora, me acaba de llegar así por interno que tenemos Sí. otra promoción para el día de hoy para los que están acá inscritos en este, aparte ya del Me Crystal encanta, Healer PN más, ¿no es cierto? Con un 30%, les vamos a dar un 20% desde una unidad por el Crystal NMN para que me encanta. complementen ambas, ¿cómo se llama? Exacto. Hacía falta, Luis, eso, me encanta. La Exactamente. Así verdad que que son productos que hay que entender, conocer para poder aplicar, pero que su ayuda a nuestro trabajo no tiene nombre. ¿Cuántas veces no me pasó a mí, yo creo que a más de alguno, que yo le ponía un poliláctico a mi paciente, la miraba, decía, sí, un poquito, pero no es lo que yo esperaba. ¿Qué pasa aquí? Entonces, el mismo paciente me decía, doctora, mi amiga se puso y como que me puso el chino a mí. Típica palabra del chino, me dice, me puso el producto chino. Pero de verdad que nos va a ayudar y sobre todo que según la evidencia científica, esto está en proceso, nos ralentiza, nos aleja de los nódulos y de complicaciones
como hiperpigmentaciones, como irritaciones. ¿Por qué? Porque restauramos la matriz y es súper lógico, ¿no? Y la última pregunta que me encuentra nuevamente la doctora Warrington me dice, ay, me llegó otra justo, pero dice, encuentro tremendo enfoque para que, que ilitis angular que tanto vemos en odontología y labios agrietados sobre todo en el sur. ¿Se podría realizar protocolo en pacientes adolescentes? Pero claro, mira, nos vamos a cambiar un poco de tema, pero es que Ujú. a mí me apasiona, así que yo me tengo que poner corchete en la boca. Después de ver esto, yo hice una publicación que si entran a mi Instagram, está ahí, que tiene que ver con una paciente que tenía queilitis y que hicieron, bueno, yo creo que todos sabemos que para hacer diagnóstico de queilitis tiene que ser biopsia. Le habían hecho la biopsia y la paciente no, ya, diagnosticado queilitis. La paciente nunca más reparó. O sea, cuando llegó a mi clínica me dijo, doctora, llevo 3 semanas eh, recién bien, pero no podía venir. Yo, ¿pero por qué? Porque se me fisuraba el labio y me sangraba. Yo, ¿pero por qué? Es que me hicieron, me contó la historia. Entonces yo empecé a reflexionar y dije, claro, en esa zona hizo queilitis, pero todo el tejido estaba dañado. ¿Cómo podemos hacer? Porque esta señora me contaba que se lavaba los dientes, le sangraba, se sonreía y le sangraba por la fisura. ¿Qué hacemos? Entonces, estudié el polinucleótido, puse polinucleótido y, por supuesto, la paciente, como muchos pacientes, no fue a la control, pero me mandó una foto sonriendo. Y me dice, doctora, estoy feliz. Puedo sonreír sin estar preocupada que me va a saltar la gota de sangre. Entonces, desde ahí partí. Y ahora creé este protocolo, que espero pronto publicarlo, donde yo empiezo a mirar rugosidad, número de fisuras, luminosidad, textura, brillo de los labios y cuál es el grado que nosotros podemos poner polinucleótido. Se pone a 0,5 de la comisura, se puede poner en cualquier edad el polinucleótido, no tiene un efecto negativo, pero por supuesto nosotros los armonizadores médicos estéticos siempre hablamos de 18 años para arriba. Ahora, esto ya es un procedimiento más reparativo. Si yo tuviera un hijo de 15 años y que tuviera estas fisuras y rápidamente no se sangran y todo, yo se lo pondría, pero ya es una cosa que está un poquito más del margen que nosotros marcamos como la medicina estética, ¿no? No sé si le contesté, doctora. Pero yo creo que sí, doctora, quedó bastante claro. Aquí tengo otra pregunta que sale un poquito. Dice, ¿qué opina de visión de la psiconeuroinmunología en los efectos de nuestros tratamientos, mirando integralmente al paciente mediante Me equipo encanta. interdisciplinario, mediante derivaciones? O sea, me encanta tu pregunta, gracias. Creo que hoy día la ciencia, basada también en la inteligencia artificial, las nuevas herramientas que tenemos de evaluación, permite que podamos realmente usar toda esta información para usar, entiendo que me hablas de todos estos cosmecéuticos que son para, según el estado emocional del paciente y todo eso. Y claro, ya se observó, leí ayer, que que toda esta parte emocional tenía receptores en todo nuestro organismo. O sea, ya dejó de ser algo holístico como, no sé, como para los otros. No, forma parte de la ciencia que se ha observado y creo que sí, suma mucho, te agradezco, porque también lo voy a incluir. Bueno, doctora. Y yo hago una última pregunta. Me está diciendo la doctora, ¿cuántas sesiones requiere aplicar para rejuvenecer una piel flácida 40, 50 y 60 años? Polinucleótico también se pueden aplicar en labios para rejuvenecerlos. Esa pregunta ya usted la había contestado, así que, Ya, pero ¿cuántas sesiones en sesiones. Ya, querida colega, quiero que empieces a usar este score y desde ese score vayas realmente haciendo. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de edad, hablamos de terreno biológico.
y la evaluación del terreno biológico tiene que ver con el score que hoy día presenté. Entonces yo te sugiero que hagas el score y desde ahí puedas determinar cómo empezar y después sigas con el tratamiento. Ahora, supongamos que tenemos un grado cero, el ideal, el óptimo, el maravilloso. Lo que recomiendan son 3 sesiones de polinucleótidos diferenciadas cada 28 días. Pero ahí tenemos que llegar al grado 0 a 10. ¿Te respondí, colega? Al parecer sí, porque la doctora que nos hizo alguna pregunta dice que sí. Dice que sí. En mi caso es posible combinar ácido hialurónico reticulado en labio y aplicar PN. Eso fue lo que me comentó. Doctora, ya un poco terminando con el tema, tengo las 5 preguntas, los 5 doctores que hicieron la pregunta por su entrada, que sería la doctora Comente, diga los nombres para la aplaudirlo. doctora Ciaciani, la doctora Lujano, la doctora Rivero, la doctora Chavarriga y la doctora Warrington son las personas que se tuvieran las 5 entradas que usted Perfecto. Por preguntó. favor, envíen a Trama Academy sus mail para que yo pueda enviarles por mail sus entradas eh, y las espero en la Cumbre del Norte este noviembre. Y hay una doctora que me está preguntando si puede, por favor, muchas gracias por la charla, si es posible que comparta otra vez el QR, doctora. Sí, lo comparto, no hay ningún problema. A ¿Ya? ver, Ahí lo voy a compartir nuevamente, doctora. No, doctora. Dice gracias, excelente presentación. La muchas doctora gracias. Asiaín está lista también, que me estaba corrigiendo. Gracias, doctora, por corregirme su apellido. No sé Así que cómo compartir porque como que no me deja. puede volver hacia atrás en su representación, ¿podría? O sea, yo O aprendo Che y no, no. ya, lo otro que podemos hacer, doctora, es que usted me lo mande Ah, ya, yo te lo mando, y Luis. nosotros se lo hacemos llegar al doctor o al Pietro. A él le Ya, podemos llegar el QR. ¿Ya? ya. Listo. Bien, Yo pues te lo voy le a damos enviar las a gracias, Tram doctora. Academy, el QR, y ahí los que no alcanzaron Sí, lo pueden pedir. Un abrazo a todos, gracias por acompañarme esta mañana, que tengan un lindo fin de semana y los que van a Momentum, nos vemos en Momentum. nos vemos, doctora, ya en Momentum. No hay Nos problema. vemos. Listo. Chao, Muchas gracias gracias Luis a por todos de parte todo. de Trade Medical, una vez más, ¿no es cierto? En la vanguardia del conocimiento. Y muchas gracias para todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.